Buenas noches nuevamente. Saludos a todos y gracias por conectarse a esta actividad, este seminario que va a girar en torno a la obra o el primer volumen de la obra del filósofo puertorriqueño Francisco José Ramos, ¿verdad? Forma parte de un proyecto que, perdonen que hay muchas personas entrando y estoy admitiendo la actividad. Bueno, pues como les decía, esta actividad si alguien sabe cómo darle acceso ¿verdad? Sin pedir permiso a los participantes de la actividad, me lo puede decir, te lo agradezco, para que no nos esté interrumpiendo constantemente. Bien. Pues como les decía, esta actividad es el seminario que en principio estaba contemplado, ¿verdad?, para reunirnos presencialmente y comentar este primer volumen de la estética del pensamiento del filósofo puertorriqueño Francisco José Ramos, forma o es parte o está enmarcada dentro de un proyecto más amplio que busca traducir al inglés esta trilogía, ¿no?, la trilogía de la estética del pensamiento. Esta actividad forma parte del proyecto se llama Aesthetics of Thought, Translation of the Philosophical Trilogy of the Contemporary Philosopher Francisco José Ramos. Cuenta con fondos institucionales para la investigación del Decanato de Estudios Graduados en Investigación para la captación de fondos externos, ¿okay?, mediante este tipo de presentaciones para finalmente, ¿verdad?, el propósito del proyecto será que el National Endowment for the Humanities, en la versión de los fondos que atribuye a la beca de Scholarly Editions and Translations, pues pueda subvencionar la traducción total de las 3 obras, ¿no?, de los 3 volúmenes. Okay. Tengo que, ¿verdad?, agradecer principalmente a los colegas, los 4 colegas, Carlos Rojas Osorio, Oscar Dávila, Raúl de Pablo y Francisco José Ramos, ¿verdad?, que están aquí y que han formado parte de este proyecto, pero tengo que señalar, ¿verdad?, y tengo que indicar aquí que realmente la conceptualización y la concepción de este proyecto y de esta propuesta no hubiera sido posible sin el apoyo y sin la guía del profesor Raúl de Pablo, que conoce bien, ¿verdad?, la obra de Francisco y ha hecho un trabajo extraordinario para, digamos, sintetizar, ¿no?, y poder presentar de una manera, digamos, bastante práctica este proyecto, ¿verdad?, como un proyecto importante, beneficioso para la traducción. Así que quería, ¿verdad?, resaltar eso. Así que le agradezco mucho su voluntad de participar de este proyecto en la que simplemente soy un poco una artista, una directora de orquesta, en donde hay muchas personas trabajando. También el profesor David Auerbach, quien es el que está haciendo propiamente esta traducción. También contamos con una estudiante del programa de experiencias formativas, que es Gabriela Launance, que es del Departamento de Traducción, que también está colaborando en la traducción de las reseñas y material secundario que tenemos de esta forma. También agradezco al otro estudiante participante del programa de experiencia formativa, Luis Cedeño, que también estaba colaborando en el montaje de una página web. Carlos Rojas, ¿podría poner el micrófono? Posible. Para que entonces pueda... ¿Me escuchan? Para que entonces este proyecto tenga más visibilidad. Así que agradezco también a Luis Cedeño ayudarme a que este proyecto pueda tener mayor visibilidad. Sin más preámbulo,
voy a dar inicio, ¿verdad? Voy a ceder la palabra al primer presentador, ¿verdad? El proyecto, la actividad, lo que pretende un poco es cada uno de nosotros va a presentar o exponer una particular, ¿verdad?, aproximación a cada uno de los capítulos del libro, y finalmente le cederemos la palabra a Francisco José Ramos para que también pueda comentar sobre lo que se diga y abrir el espacio de palabras, de preguntas, ¿verdad?, y de comentarios. Así que vamos a hacer la presentación corrida de aproximadamente entre 20 y 25 minutos máximos cada una, y luego cederemos la palabra, ¿verdad?, a Francisco José Ramos y al público para que puedan hacer sus aportaciones, comentarios o preguntas. Bueno, pues sin más, les cedo la palabra al profesor Carlos Rojas Osorio y a la presentación del primer capítulo del libro, que lleva por título El emplazamiento mitológico. Carlos, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, mi tema es el emplazamiento mitológico, que es el primer capítulo del libro. Empiezo. Francisco José Ramos explica claramente qué significa esta expresión, que es el hilo conductor de su pensamiento filosófico. Cito: por estética del pensamiento se entiende lo que atañe a la sensibilidad y a las cualidades afectivas de la experiencia, por un lado, y por el otro, al pensar como una actividad inseparable del cuerpo, la sensualidad y el erotismo. Se trata indistintamente del anverso y reverso de la experiencia filosófica. Cierro cita. Como puede verse, hay en todo el proyecto un esfuerzo de superación del dualismo platónico. De ahí ese pregnante uso del término aistesis, sensibilidad. Pero no se trata de un empirismo ramplón, sino de la unidad indisoluble de sensibilidad y pensamiento. De ahí la expresión estética del pensamiento, lo cual no significa que su versión de la filosofía se limite a la disciplina que desde Baumgarten se denomina estética. Pues Ramos es claro en hacernos ver que su estética del pensamiento implica una ontología. Cito: para quien esto escribe, una propuesta filosófica implica una ontología, inseparable a su vez de una forma de vida y de una manera de habitar este mundo. Cierro cita. Es decir, también se implica una ética. Platón es quien inicia la escritura filosófica. Ramos no se pregunta qué es la filosofía, sino cómo se inventó la escritura filosófica. Hay un dramatismo en ese proceso de invención, puesto que el inventar de la escritura filosófica está inmerso en una paradoja. Platón, que inventa la escritura filosófica, es un severo crítico de la escritura, y Ramos expone con detenimiento esa paradoja. Obviamente los filósofos anteriores a Platón también escribieron, o por lo menos tenemos la huella escrituraria de su pensamiento, mediante el cual tenemos algún conocimiento de ellos. Pero estos filósofos están ubicados en lo que Ramos denomina un emplazamiento mitológico. De lo que se trata, pues, es de la invención de la escritura filosófica. Pero Ramos habla del drama de esa invención. De hecho, hay todo un espacio, un campo semántico teatral que el autor usa y que cobija con la expresión que utilizara Foucault para hablar de Deleuze, Theatrum Philosophicum. Este campo semántico está constituido por conceptos como drama, escenario, escenas y el término deleuziano, personajes conceptuales. En este teatro filosófico hay 4 personajes principales: el ya mencionado Platón, Parménides, Heráclito y Nietzsche. Parménides y Heráclito están ubicados en el emplazamiento mitológico.
Platón está ubicado en la escritura filosófica como tal, es decir, en el lenguaje conceptual. Pero es Nietzsche quien le sirve de guía para la subversión del dualismo platónico y para una renovada consideración del mito. Tanto Platón como Nietzsche hacen teatro filosófico. Ramos propone 3 fases en el desarrollo de este proceso de invención filosófica. Cito: proponemos distinguir 3 modalidades de este movimiento: la imagen mítico-poética, la imagen mítico-conceptual y el concepto o la imagen conceptual propiamente hablando, es decir, aquello que pretende fijar rigurosamente la imagen del pensar. La imagen mítico-poética alude al momento mitográfico en que logos y mitos son indiscernibles como formas de pensamiento, al rumor encantador de las musas. Ahí está Hesíodo con su teogonía, con su caos geneasíaco. Cito: el desafío literario que dará lugar al concepto no se puede desligar del emplazamiento mitológico que prevé la imagen del pensar. ¿Quiénes son los actores ubicados en el emplazamiento mitológico? Cito: en Parménides, como en Heráclito, la imagen del pensar es mítica, pero no ya en el sentido de Hesíodo y Homero. Lo mítico conceptual puede considerarse como la autotransformación del mito en el empeño crítico de pensar por decir lo que es. El concepto vale aquí como una posible traducción de logos. La imagen mítico-conceptual no significa, pues, otra cosa que la nueva escenografía en la que ya no cuenta sin más el cata-logos del mito. Parménides, al excluir el no ser, entra en la circularidad mito-ontológica de la verdad. La escritura filosófica que Platón inaugura va a ser suyo este legado mítico-ontológico, pero transformando el mito de la verdad en una crítica del decir que acompaña al mito y cuestionando la escritura como expresión del pensar. La escritura conceptual filosófica no prescinde del mito, más bien hace nacer la mitología. Platón sigue usando el mito como un modo de patentizar lo que verdaderamente es. Platón convierte la narración mítica en un recurso más de la escenografía conceptual. No interesa tanto el dualismo de lo sensible y lo inteligible, sino en qué medida la esencia, eidos, se muestra como la verdad y sobre todo la medida en que el ser participa del aparecer. Ser, pensar, decir. Esta trinidad está claramente expresada en el poema ontológico de Parménides. Nos hallamos ya en el teatro, en la exterioridad de la escritura, la pura exterioridad que es también un desdoblamiento. El pensar solo actúa como floración de la realidad. Es la inmanencia de lo real lo que vuelve relevante el concepto que en su momento se hace con la imagen del pensar. Como el pensar nunca logra decir la mismidad de ser, pensar, decir, resulta entonces que la ontología es ficción. Fictio, en latín, como escribe el doctor Ramos. Toda ontología es fictio. Ahora bien, la ficción no juega un papel de oposición a lo real. La escritura filosófica no puede considerar como un decir al margen de lo real. El emplazamiento mitológico es una escenografía prefilosófica. A pesar de ello, mito y filosofía se juegan en el mismo espacio de pensamiento. Tanto el mito como la escritura filosófica constituyen un gesto teatral. Hay una mutua complicidad del relato mítico y del discurso filosófico. La recreación del mito constituye una mitografía.
El término mitología solo aparece en tiempos de Platón. Platón, inventor de la escritura filosófica, es también quien convierte el mito en mitología. Ello a pesar de que la escritura platónica deja de traslucir su afición por el mito. La escritura es la condición de posibilidad del concepto filosófico. ¿Qué ocurre en el caso de Heráclito y Parménides? Ellos disponen el escenario de una escritura en el que la poética del mito queda expuesta a la confabulación abstracta del pensamiento, pero sin la necesidad de hacerle un lugar al concepto. Con Deleuze-Guattari, Ramos considera que la filosofía es creación de conceptos, pero ni la filosofía ni el concepto pueden pensarse al margen del emplazamiento mitológico. Siendo esto así, lo preconceptual o prefilosófico abarca el ámbito impreciso del pensar y del pensamiento, en el cual se despliega tanto la imagen mítico-poética como el afán por elaborar con más o menos empeño crítico la exposición mitológica. El pensamiento se estructura oportunamente en el decir y el escribir. El mito es el discurso memorable, la memoria, mnemocine, madre de las musas, es el decir cósmico, pero las musas advierten que ellas pueden decir verdad, pero también pueden decir ficciones como si fuesen verdad. El decir mítico es el que inaugura las posibilidades del pensar, pero en el decir mítico la verdad es plural, es un multiverso en el que se nos manifiesta. Entre lo más originario de la verdad y de su decir aparece la palabra poética. La memoria brota desde el fondo inmemorial del olvido. La memoria se abisma en el caos que prefigura el cosmos. El encanto de las musas reside en gran parte en el poder rememorador de esa especie de recuerdo sin recuerdo que es el caos. El caos no es algo acontecido en el pasado, sino que acaece en cada momento y no cesa de acaecer, pues lo originario es justo lo dado en todo momento. Caos olvido no es atemporal, sino que manifiesta el tiempo sagrado inscrito en la verdad ficción del discurso memorable. En este contexto arcaico, logos y mitos significan lo mismo. El mito también dice verdad. Entiéndase bien que el emplazamiento mitológico no supone el desplazamiento del originario, sino su exaltación. Las musas hacen el catálogos de la verdad y la ficción. La palabra es la verdad ficción de lo que aparece y que en cuanto tal ha de dar paso a la crítica del mito como al pensar espectacular de la filosofía. Para Platón la verdad es la visión de un mundo invisible a partir del cual se muestra lo visible en su apariencia. Pero Platón no deja de invocar mitos como la inmortalidad del alma. Y para ello invoca a los poetas, por más que mantengan una rivalidad contra ellos. El pensar que prefigura en la palabra, en su imagen mítico-poética, pero realizada en el despliegue de la escritura. El escenario literario, escriturario del pensar transforma el decir y el pensar mítico. El paso del mito al concepto se posibilita precisamente por la escritura. La crítica del mito de los primeros pensadores griegos no significa su cancelación, sino su transformación por obra y gracia de la escritura. La verdad ficción de las musas implica para la filosofía reconocer que esta no es posible sin la confabulación del lenguaje. Para Platón, los poetas mienten, y comenta Ramos, si la mentira de los poetas ha sido divinizada por la propia poesía, es porque con los poetas comienza lo que habrá de culminar con la filosofía.
el juego de la apariencia consigo misma, o lo que es igual, la puesta en juego de la verdad, la apuesta por la verdad. El mito de la verdad se pone en el proemio mítico del poema de Parménides, de Lea. El discurso de Parménides supone un desplazamiento de la verdad ficción a la confabulación del lenguaje y la escritura. Cito, con este desplazamiento, la ficción dispone de una escenografía en la que la verdad es concebida como una imagen mítico-conceptual, ligada a la poderosa abstracción de lo que es y a la imposibilidad de pensar lo que no es. A diferencia de Hesíodo, con Parménides tenemos una ruptura y en ella emerge la imagen mítico-conceptual de la verdad. Asistimos a una experiencia de la transformación del mito a la autonomía del pensar. La escritura permite organizar la forma mítica de la visión. 3 siglos después que se origina el alfabeto sirio-fenicio, va a aparecer una escritura que organiza la figura del pensamiento. Se invoca al mito para solicitar atención a lo que habrá de ser dicho. El mito es una revelación que acontece en el ahora, el tiempo indefinido de la epifanía del ser. El decir mítico del proemio llama la atención a fin de que se investigue la verdad. Esta revelación es la imagen mítico-conceptual de la verdad. El proemio narra la odisea del poeta en su viaje iniciático hacia el momento de la revelación que la diosa hace de la verdad. La voz de las musas se ha transformado en la voz de la diosa que revela la verdad. El jinete, las doncellas, la diosa, la justicia, Dike, asisten al viajero hacia el momento de la verdad. Cito, el gesto de desvelamiento anuncia ya lo que la imagen mítico-conceptual de la verdad significa, lo que sale a la luz desde su fondo inolvidable, a Lefeia, y se muestra por sí mismo. Las doncellas emergen desde el fondo oscuro de la noche hacia la plenitud de la luz solar. La potencia de la oscuridad engendra la luz. Con la mitificación de la verdad, la escenografía del poema recrea el mito del descenso a lo ordinario, la invocación a las musas del canto 11 de la Odisea, el descenso de Orfeo a los infiernos y los viajes periódicos de Dionisos al mundo subterráneo son algunos antecedentes claves del viaje del hombre vidente. En la escenografía del poema hay una transformación en que la fisis, el sentido de la tierra, deja de ser algo terrible para llegar a ser la revelación de lo que realmente es. La mitificación de la verdad se afirma con una fuerza cuya firmeza y plenitud la hacen memorable, pues una vez velada, inscrita en el pensamiento, jamás puede la verdad perderse de vista. De todos modos, la verdad en su potencia epifánica no deja de mostrarse enigmática y tan polisémica como el logos que la anuncia. Ramos desarrolla el pensamiento a tenor con el cual a la filosofía le corresponde el mito de la verdad en su amplia referencia a Parménides. La ficción mitográfica permite configurar un discurso en el que la verdad aparece de acuerdo con lo que el decir del mito significa. Saltamos cualitativamente de la imagen mítico-poética del caos a una imagen mítico-conceptual de la verdad. Cito, el mito de la verdad está en condiciones de ser dicho, con toda su riqueza y complejidad. Lo que ha de contarse implica sin duda un tiempo sagrado o divino, pero este expresa a su vez el juicio o criterio de la inteligencia humana. Así pues, al igual que en el tiempo de la verdad poética es el eón, así también en el mito de la verdad. El mito es, pues, una revelación que en cuanto tal supone un tiempo indefinido o eónico, asimilándose al momento nun,
con el que también habría de identificarse el ser. Aunque la diosa anuncia el sendero de la verdad, al final del proemio se nos dice que también se debe aprender las especulaciones de los mortales en los cuales no hay verdad, e incluso se deben aprender las apariencias. De todos modos, no debe confundirse la verdad con las meras especulaciones de los mortales que hablan de lo que es y de lo que no es. Hay pues la verdad bien redonda, la doxa o especulación propia de los mortales y su ficción de lo que no es y la ficción plausible del devenir cosmológico. Cito, solo desde el mito se hace inteligible la ficción y por otra parte, solo atendiendo a esta es concebible la verdad. La dualidad de la verdad y doxa lo que anuncia es que, cito, la palabra en boca de los mortales y el inmortal designio del poder de la palabra. Vivimos así la crisis del pensamiento en su emplazamiento mítico. En esta crisis se decide, se ha decidido ya, la verdad, ¿es o no es? El gran logro literario de Parménides es paralelo a la de Heráclito, aunque con propuestas y estructuras muy distintas. En ambos casos se logra hilvanar el pensar con el decir que los justifica en tanto que práctica o ejercicio de sabiduría, no como una mera pretensión erudita de conocimiento o un simple despliegue de virtuosismo retórico. Lo real en lo que las palabras señalan al hacer valer su sentido. No hay más reglas de pensamiento que las del propio diseño y proyecto de escritura logran hacer consciente como válido. El pensar exige una insólita disciplina. Parménides escribe que, pues lo mismo es pensar y ser. Con esto, cito, se convierte el pensar en la afirmación que equivale a un acto de recogimiento o suprema concentración, en virtud del cual se constata tanto la plenitud de lo que es como la abundancia del pensamiento. Pensar significa revelar el ser y la verdad. La verdad es que fuera del ser no hay nada. No hay nada más para ser dicho o pensado. El ser no resulta muy extraño al pensar. Desde el emplazamiento mitológico, desde la crisis que él suscita, se permite el logos juzgar la verdad y también aquello que es impensable. La verdad revela la potencia del logos para pensar y decir el ser. La exclusividad del ente ha de afirmarse de un modo absoluto para conjurar el momento indiscernible de su disolución. Del mismo modo que ser no tiene génesis, tampoco puede disolverse en el no ser. La argumentación demostrativa muestra la marca indiscutible de la escritura filosófica. Las señales que marcan el sendero de la verdad son índices dirigidos a encaminar el buen juicio del logos. El ser es todo a la vez ahora, es decir, intemporal, porque atraviesa todo el tiempo. El ente es una entidad cuya identidad con el ahora lo libera de todo lo que no sea plenitud de un único e indisociable acontecimiento. El discurso del ser no es un discurso del origen y principio de las cosas, sino que muestran lo originario en que el nacer y el perecer han sido eliminados. La plenitud de ser es una plenitud intemporal. En el poema de Parménides no hay relación entre el ser y el devenir, aunque la diosa alude al pseudodiscurso de las apariencias. El pensar mítico conceptual del filósofo de Lea se afirma en el sentido de los límites, pero Ramos no deja de advertir alguna paradoja. Cito. La paradoja de tal empresa delirante estriba en que al verse obligado a mantener a raya o a apartar de sí el caos olvido, vacío que el no ser implica,
La escritura no puede evitar traslucir como un oscuro presentimiento el abismo del cual reniega. Solo es posible pensar, decir, a partir de los límites exclusivos y excluyentes de lo que es. Los límites responden a la necesidad mítico-ontológica de la verdad, el destino de lo que significa ser. Y concluye Ramos. Pero en la medida en que dichos límites son aquellos que no permite pensar lo que está ni puede ser, ni el origen de lo que es, ni llegar a ser, ni el dejar de ser, en esa misma medida la afirmación de la plenitud del ente depende de la capacidad del logos para retener el poder emancipador en el cual se ha transformado en mitos. El delirio desemboca en la crisis, en el momento crítico y decisivo que ha de juzgar la verdad como entramado utópico sin lugar ni sujeción alguna a las especulaciones de los mortales y anárquico sin origen o principio del pensar. En conclusión, Ramos nos presenta un complejo tejido conceptual de una gran riqueza y sutileza en la que se recrea la invención de la escritura filosófica. Muchas gracias.